Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quienes Somos la Oposición. Bueno, pues realmente creo que en estas semanas hemos tenido diversos representantes políticos, académicos, pues que nos han hablado de sus puntos de vista sobre la oposición en México de cara al 2024. Y hoy está con nosotros un amigo muy querido, es mi amigo hace muchos años, éramos muy chiquitos los dos, hay que reconocer eso, y que dirige una revista que tengo el honor de participar en ella, etcétera. Si no se han metido, pues métanse, porque de veras tiene una diversidad de autores, de puntos de vista, está actualizada todos los días, es un trabajo realmente serio, duro e importante el que hace nuestro querido Marco Levario Turcot. Marco Levario, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos, Jaime, Tere, buenas noches a todos ustedes. Y bueno, pues sí, siempre será un placer al paso del tiempo estar intercambiando ideas, establecer nuestras coincidencias y todo lo que implica, pues sí, el rejuego de una plática inteligente como la que es la que representan ustedes. Lo mismo te decimos. Pues Jaime, tienes la palabra. También está con nosotros Miguel Quintana. ¿Me oyen? Tarde, sí, te oímos perfecto, Miguel. Ah, bueno, ok. Oigan, ya está con nosotros. Me mandaron el enlace muy tarde, pero aquí estoy. Ya llegó Miguel Quintana, ¿quién no lo conoce? El famosísimo troll. Es realmente pues, un hombre que ha hecho un trabajo espectacular en redes sociales, especialmente en YouTube, pero además es un hombre que sabe todos los trucos, los atajos para poder llegar cada vez a un público más grande y que hace un trabajo también muy valiente, pues justo haciendo señalamientos, marcando caminos en este mundo tan complicado del 2022 y rumbo al 2024. ¿Cómo estás, Troll? Me da mucho gusto verte. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Perdón, tardes. Corriendo, pero ya estamos aquí presentes y me da mucho gusto saludarlos a todos, a tu auditorio, al auditorio de las redes que estén conectadas. Y qué placer, porque pues, no se dejan ustedes. La primera vez que estoy con Jaime, siempre lo veo y nunca me invita. Pero ya con Tere ya he estado, algunas otras veces compartiendo. Pues para nosotros también se nos hizo. Pues vamos a empezar, Jaime. A ver, la idea del programa ¿Quiénes somos la oposición? Es un poco entrevistar a gente de todas las oposiciones, las partidarias, las académicas, las de redes sociales, las de las revistas, la del periodismo, en fin, es un poco decirle a la gente que nos sigue, decirle, miren, cuando hablamos de oposición, no solamente hablamos de partidos, hablamos de una amplia gama. Entonces, hemos estado entrevistando a gente de la academia, gente de organizaciones que están formando, entrevistamos, y hoy salió la entrevista de Margarita Zavala, Jaime Martínez Veloz, en fin, hemos entrevistado ya a varias personas. Y bueno, pues yo le dije a Tere, oye, ¿por qué no entrevistamos pues, a la oposición de redes? Porque pues esa también cuenta, también forma, también difunde. Y bueno, pues me da mucho gusto que esté aquí Marco Levario y Miguel Quintana, el troll, al que le tengo mucha envidia por el número de seguidores que tiene. Pero bueno, va la primera pregunta. A ver, la primera pregunta es, se habla mucho de las oposiciones partidarias. De hecho, cuando se habla de oposiciones partidarias, de oposiciones, casi siempre la gente piensa en oposiciones partidarias. Pero hay muchas oposiciones. ¿Cómo ven el papel de esas otras oposiciones, Miguel y Marco Levario? Por favor, querido Miguel. Bueno, yo creo que me tengo que despedir del programa. Gracias, me dio un placer porque yo no soy oposición. Digo, empezando desde ahí, no soy oposición. A veces cometemos el error de creer, y creo que eso es lo que nos está dañando como sociedad, que respeto mucho quienes toman partido, dijera el presidente, o un bando, o una posición ideológica partidista,
en los medios. Yo he tratado de mantenerme firme en la convicción de que hay que informar y que lo que hacemos cuando generamos una crítica hacia el Estado es no porque respondemos a un interés político de convertirnos en oposición. De hecho, si el presidente hiciera las cosas perfecto, yo me dedicaría a hacer videos de viajes, que es lo que me encanta hacer. No, en serio, o bailaría en TikTok, pero el tema es que alguien tiene que decirle al presidente lo que se está haciendo mal y de pronto ves demasiados medios alternativos, que qué friega le metieron hoy en la mañana con ese tema, y bueno, dices, hay que marcar también nuestra idea, pero sin caer. El presidente no me cae mal. El presidente lo único que está haciendo es cometiendo errores y fallándole a un pueblo que tiene derecho a exigir, porque para eso le pagamos. Pero si el presidente hiciera las cosas bien, yo no hablaría. De hecho, yo he retado a que me pongan algo que haga bien, pues para mostrarlo, porque pues también hay que hablar de lo que se hiciera bien, pero tampoco he encontrado algo que se haga bien. Y ahí es donde está el tema, que a veces nos hemos atrevido también a señalar a los demás, principalmente a la oposición hoy en día, que pareciera que estábamos equivocados, pero miren cuántos puntos se han caído en esta identidad con el pueblo mexicano, esta famosa alianza del PRI, PAN y PRD. Oposición deberíamos de ser todos, pero a todos los que se conduzcan erróneamente, y no específicamente a un modelo en específico que nos gobierna, porque a nivel federal nos está gobernando el Morena, pero por ejemplo en mi estado aún hoy me gobierna el PRI que se gasta 1,500 millones de pesos en portadas de revistas del corazón en lugar de darle medicinas a las comunidades que están hasta casa del carajo. Y que, bueno, pues ahí están los resultados electorales. O el PAN que gobierne en Tamaulipas aún hoy en día, con periodistas asesinados en la puerta de su casa y con daños colaterales con su hija. O gobiernos de Movimiento Ciudadano como el de Zapopan y de Jalisco, con esta mujer que fue quemada viva con alcohol y que hoy se hacen de la vista gorda y ponen todos los pretextos para zafarse la responsabilidad. Debemos de ser oposición en general para todos los que se conduzcan erróneamente en el ejercicio del servicio público y de la representación pública que tienen como representantes del pueblo en los poderes legislativos de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Entonces, me da mucho gusto que hagan este ejercicio. Partiendo de ahí, no comulgo con esta idea de que nos consideremos algunos comunicadores. Tienen la libertad de llamarnos oposición. En Estados Unidos se han quitado la hipocresía de esconder su militancia. En Estados Unidos y en algunos otros países se hace periodismo militante. En México pareciera... También. Sí, no, pero se hace desde el clandestinaje, no está, o sea, hoy en día ya se comienza a hacer, pero no era una práctica y cuando les preguntas te dicen que no tienen ningún bando. O sea, caen en la hipocresía de esconder su militancia. Son muy pocos los que van a agarrar y van a decir abiertamente, me gusta este partido, me gusta esta ideología, y yo por aquí voy. Van a ser muy pocos. La gran mayoría te va a decir, no, los comunicadores somos plurales, somos independientes. Y no es cierto, muchos están jugando y tienen toda la libertad, Tere. Pero fíjate, Troll, que digo, ahora sí que nos caes como anillo al dedo, porque realmente creo que por definición, y ahorita le cedo la palabra a Marco Levario, por definición, los comentaristas, los analistas políticos, los periodistas, todos somos oposición. Eso no quiere decir necesariamente que estemos afiliados a un partido político o que tengamos una preferencia, digamos, más allá de la responsabilidad que tenemos al conducir y encabezar un medio de comunicación, por chiquito que sea. Yo creo que más bien estamos, como tú bien lo dices, nos oponemos a todo lo que no implique progreso, políticas públicas beneficiosas para todos,
democracia, en mi caso muy particular, respeto a la ley, Estado de Derecho. Yo ahí sí me considero oposición a todo lo que no huela a eso. No sé, Marco Levario, ¿tú cómo lo ves? Estoy convencido de que el trabajo periodístico tiene como consecuencias el ser parte de un contrapeso en los poderes institucionales de las democracias contemporáneas. Eso es irremediable. Más allá de la manera en la que nosotros nos podamos caracterizar a nosotros mismos, el resultado de la crítica del poder público, eso nos sitúa justamente como un contrapeso. El asunto es si con transparencia reconocemos ese rol que tenemos. Digamos que en la memoria tengo de 30 a 35 años de ejercicio periodístico en donde una y otra vez la crítica de las políticas públicas como esencia de nuestro trabajo periodístico se mantiene como una constante, aunque en efecto creo que vale la pena situar la pregunta que ustedes nos hacen en un contexto determinado y con esa transparencia también responder. Yo sí pertenezco a bandos o formo parte de bandos y también tengo intereses. No soy independiente y ahora diré en qué sentido y a qué me estoy refiriendo. Y tengo también una definición que implica sesgos. Así como una provocación, por supuesto, para ustedes, para nuestro intercambio público en estos momentos y para las audiencias que en estos momentos nos están escuchando y viendo, voy a empezar entonces por el principio. Para mí y para el proyecto editorial que nosotros encabezamos, no es lo mismo hacer periodismo como lo hicimos hace 20 años, que tiene eso un poco más, etcétera, que el de hacer periodismo ahora. Me parece que la singularidad que tenemos ahora es la de que por primera vez en el periodo contemporáneo mexicano o de su procesamiento del autoritarismo a la democracia, se encuentra en riesgo la misma democracia. Vale decir, todo aquel entramado normativo y legal e institucional que construimos en este proceso de transición democrática se encuentra en riesgo y me parece que con un dramatismo tal que podríamos decir que estamos en un momento dramático de regresión autoritaria. Por eso sí pertenezco al bando de los liberales, de los defensores de la democracia. Y junto con ello también mi interés fundamental es preservar ese logro de por lo menos 3 generaciones de transición democrática, porque creo que no es lo mismo este gobierno populista y autoritario que amenaza la democracia que los gobiernos anteriores, ineficaces, incluso corruptos, que también pudimos o hemos podido documentar. Dicho todo esto, en efecto, el hecho de también tener otra cosa es no pertenecer a mafias. Eso sí, desde luego que no. Otra cosa es ser aquiescente o convalidar a la oposición partidista que me parece en México le está facilitando el camino a el propio presidente de la República. De tal suerte que ser opositor no necesariamente tiene en sí mismo una virtud. Me parece que en los partidos principales en México encontramos trapacerías, falta de reflejos, como dijo Troll, y muy bien, ejemplos específicos de gobernabilidad en algunos estados que no quisiéramos tampoco tener, como bien citó a Jalisco y como bien citó también a Tamaulipas y como hay que citar también a Michoacán en el caso del propio PRD. Y eso da cuenta también de por qué le fue tan mal a la oposición partidista en Tamaulipas, cuando se presenta un candidato todavía peor que el propio candidato oficial, en una circunstancia lamentabilísima. Dicho lo cual, creo que, y a final de cuentas coincido también con Troll, en el sentido de que sí hay mafias, y sí se enojan cuando criticamos a Alejandro Moreno como un impresentable, simultáneamente a la crítica que hagamos por violar la ley, como lo ha hecho la gobernadora de Campeche. Lo que hemos escuchado de Alejandro Moreno es de un ser miserable,
De tal manera que cuando hablamos de oposición tenemos que pensar en un verbo, ser opositor, y también tenemos que pensar en un concepto en plural, que es hay de oposiciones a oposiciones. Y la consecuencia última de mi trabajo cotidiano, desde luego, sí es, al ser un contrapeso del gobierno federal y frente al riesgo que estamos viviendo, de opositor independientemente de mi propia voluntad, nada más que de un opositor que no agacha la cabeza o no se hace tonto, como algunos otros lo hacen, por ejemplo, Fernando Belauzarán, que ahora, imagínense ustedes, defiende incluso a Alejandro Moreno porque dice, no es el momento de criticar las trapacerías ni las corruptelas, ahorita es el momento solo de criticar a Andrés Manuel López Obrador, de tal manera que me parece, cito ese ejemplo porque yo no soy de los que acostumbra a lanzar pues nada más indirectas o vaguedades, sino puntualizar en nuestro intercambio público con franqueza, eso sí, pero también con dureza para poder airear justamente muchas de las cosas que también hay de hipocresía dentro de este aspecto o dentro de esta rama de la propia oposición. Jaime. A ver, es una cosa muy interesante, pero déjenme decirles que a veces uno no quiere ser oposición. Dice, yo no soy oposición, pero lo que importa es lo que el presidente considera, y el presidente considera que si no estás con él, eres detractor, eres opositor. Entonces, digamos que hay opositores, digamos, a propósito, y opositores involuntarios, podemos decir eso, pero bueno. En mi caso es la consecuencia lógica de mi trabajo. Claro. Bueno, a ver. Yo lo que he visto nada más para apuntar ahí de Jaime. Ajá. Adelante. Está todavía peor, porque el presidente los ha llamado adversarios. Y es una posición que le dio a los medios de comunicación que se han atrevido a criticarlo, que se me hace demasiado errónea, pero además muy violenta. O sea, una cosa es, vuelvo a insistir, que hagas periodismo militante, como se podría hacer en cualquier parte del mundo, y que se hace en México no tan abierto, pero otra cosa es que el presidente te llame adversario, porque entonces ya te quita todo el tema de comunicador, todo el tema de periodista, todo los derechos que podrías tener, y te convierte en bueno, un enemigo te cancela frontal. los canales de comunicación, Miguel. Sí. O sea, ya estás del otro lado. Como periodista o comunicador te está llamando adversario, de tal suerte que yo insisto, la consecuencia indeseable o no deseable, la consecuencia lógica del trabajo que desempeñamos en este contexto es de ser opositores, nos guste o no. Entre otras cosas, porque el presidente, como no admite una opinión distinta de la suya, te llama adversario, te llama enemigo, cuando no te llama neoliberal, y llega a un grado de agresión mucho mayor que expone incluso, como lo ha hecho, la vida de muchos colegas nuestros, ¿no? Sí, ahora yo creo que ustedes dos tocan un punto muy interesante e inteligente. No hay objetividad, digo, perdón que lo diga así de fuerte, pero como psicóloga, les quiero decir que todos somos un saco lleno de prejuicios, de formas de ver el mundo, de enfrentarnos a determinadas situaciones como hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, pero creo que el trabajo periodístico tiene que estar por encima de eso. Y al menos yo, así como dice Marco Levario Turcot, sí creo en una serie de premisas a las que no pienso claudicar, y me gustaría saber cómo las ven ustedes los dos. Por un lado, lo que ya estábamos hablando, los contrapesos. Creo que en una democracia tiene que haber contrapesos, y en esta administración pues ha habido una voluntad férrea de destruirlos o de intentar atacarlos. Por otro lado, creo que se tiene que respetar la ley. No podemos vivir en un país en donde pues una buena parte del territorio nacional está en manos pues, del crimen organizado, y el presidente piensa pues que cumplir la ley es ojo por ojo y diente por diente, o que no respetar un amparo, estoy hablando ahora del Tren Maya, pues también es algo que pues ay, no me vengan con que la ley es la ley. Y creo que esas premisas democráticas tendrían que estar por encima de la subjetividad que todos tenemos, pensando, pues, al menos yo,
y creo que ustedes también, amigos, los tres, pues luchamos por una vida democrática y no con una tiranía que nos sofoque, ¿no? En ese momento, pues yo sí me siento oposición, pero a quien sea, Alito también a mí me parece impresentable y muchos más. En fin, Jaime. A ver, yo quiero preguntarles algo un poco sobre la base de lo que están diciendo. Con todas las críticas que Miguel y Marco Levario están haciendo, ¿cómo ven a las oposiciones partidarias? ¿Cómo ven sus posibilidades de alianza y sus posibilidades de ganar 2024? Tú, mi querido Troll. Híjole, híjole, me van a odiar. Me van a odiar, no sean crueles. No, la verdad es que hemos estado insistiendo en que no la vemos y gran parte de la culpa es quien le ha permitido al presidente sin un contrapeso. O sea, yo no voy a defender aquí a Andrés Manuel porque es el único y, bueno, es el principal responsable, es la palabra, pero no es el único. Y para que él pueda navegar en este libertinaje de hacer lo que quiera con las leyes del país, con los derechos humanos, con el respeto a la ciudadanía que le dio su voto. Pues ya digo, ya no hablemos de nosotros que no votamos por él, sino a los que le dieron su voto. Tiene que ver la oposición y la oposición pues le ha permitido todo. No es una oposición como lo fue el propio Andrés Manuel. Pareciera que no aprendieron de lo que hizo Andrés Manuel y luego han equivocado el camino. De pronto piensan que los likes son los que les van a dar los votos en el 2024 y están más preocupados por aparecer en redes sociales, por estar convirtiéndose en tendencia, en cuestiones de comunicación que no tienen una base en la sociedad, porque la realidad, y te das cuenta cuando los entrevistas, es que están viviendo en un México muy de ellos, como creen que es para ellos, y la verdad es que no aterrizan, o sea, no saben realmente cómo están las cosas en una colonia popular, no lo saben porque no van, porque están haciendo política en los pasillos del Congreso, porque están haciendo política en los cafés, porque no salen de las oficinas de su partido, porque están más preocupados por estar en estos temas de estar en los medios, en lugar de agarrar y estar caminando todos los días en colonias populares, en rancherías, en poblaciones, en las zonas urbanas que no sean los centros que están en progreso, ¿no? Y aún en el pleno centro de la Ciudad de México puedes encontrar cosas terribles, que lo hicimos Marco y yo. En el perímetro del Palacio ya puedes encontrar la descomposición de esta sociedad y todo el crimen que está metido ahí. No lo hacen, no lo están haciendo y entonces no se han permitido ellos concretar, porque una cosa es que critiques al presidente o el modelo con el que se está gobernando y otra cosa es qué vas a proponer para él mismo, pero además no apegado a una idea de tu partido, o sea, si tienes un compromiso ideológico con quien te puso ahí, pero si de verdad le quieres llegar al pueblo y conquistarlo, pues tienes que ir al pueblo, tienes que ir a escucharlos, tienes que caminar con ellos, tienes que esperar a que te la refresquen todos los días porque no haces nada, pero les da miedo y ya no lo van a hacer porque no fueron desde el primer día, menos van a ir ahorita. Van a llegar a un 2024 una oposición de verdad que no tiene ninguna línea directa al pueblo que de verdad podría darles la confianza, porque no lo conocen. Son muy escasos los lugares donde se han dado, o sea, serán 2, 3 políticos que tuvieron la inteligencia de irse a caminar, de irse a ensuciar los zapatos, pero son incipientes estos casos, no es un programa de cada partido, bueno, ni los de oposición, o sea, digo, con todo respeto, ni Zambrano en el PRD, que podría ser el más ecuánime porque es un partido de izquierda, bueno, ni él está en donde está la verdadera necesidad, ya que esperamos pues, del PAN.
Digo, escuchar a Lili Téllez aventarle las peores críticas al presidente, pues oye muy bonito y se convierte en tendencia, pero con eso no van a ganar la elección en el 2024, porque Lili Téllez no sabe si realmente eso es lo que está pidiendo el pueblo. Y no se dejan, aparte no se dejan, porque en cuantito les señalas un error de estos, se prenden y terminan dándote una madriza. O cosa curiosa que seguramente les ha de pasar a ustedes. Si yo hago un video que diga, le mentaron la madre a López Obrador, el video se dispara y tiene 200,000 reproducciones. Si yo pongo, Marco Cortés es cuestionado en su partido, el video tiene 4,000 vistas. O sea, así es el hemisferio, pues, o sea, es impresionante. No estamos en México con una oposición que esté lista para ganar en el 2024 porque no trabajó en el 2024. Y si López Obrador se sale con la suya, va a ser en gran responsabilidad por estos partidos que se llaman de oposición a los que nunca lo vimos. Y bueno, finalmente, con todo respeto, Tere, ya pues, para pasarle la estafeta a Marco, ¿cómo puede ser oposición con un Alito Moreno en las condiciones en las que está y que con todo respeto, lo que voy a decir aquí, que se hagan pendejos en el PAN y en el PRD y no digan nada? O sea, si ahí tienen las consecuencias. Este desprecio que están recibiendo con las últimas mediciones que publica el Financiero, te dice muy claro, se están alejando de la población. Una alianza que pudo haber tenido una posibilidad, cada vez está más lejos y el 2024 está más cerca. No lo digo yo, lo dice el pueblo. El pueblo sí habla en las estadísticas y son estadísticas serias. Bueno, ni eso quieren reconocer. Y entonces, pues lo único que hemos escuchado de Alito es que solamente muerto, lo van a sacar de ahí. No, pues entonces, pues sí, en el 2024 los van a sacar a los tres en un cajón. Yo estoy de acuerdo, las oposiciones, los partidos de oposición están con desgano, con flojera, sin iniciativas, sin propuestas. Pero ¿qué tanta culpa, Marco Levario, tenemos también los ciudadanos? Yo no veo una ciudadanía que exija, que se comprometa, que esté, digamos, activada para ser realmente un contrapeso y una oposición. ¿Cómo la ves? No, incluso digamos, la cultura preeminente ciudadana también obstaculiza mucho el ejercicio del periodismo. Al que hay que agregarle, nos faltó, Tere, a ti y a mí sobre todo, el asunto de la veracidad informativa como el principal compromiso que puede o debe tener el ejercicio de cualquier periodismo. Registrar el hecho y que el hecho sea indubitable y desde luego ofrecer también todos los enfoques que este mismo hecho tiene. Y esto lo digo no para pontificar, sino para poner justamente un ejemplo de esto que estábamos hablando y que dijo Miguel Quintana, con quien coincido plenamente en todo lo que acaba de decir. Por eso no lo reitero, sino intento hacer o enriquecer lo que él mismo ha dicho. Cuando nosotros registramos que de manera ilegal la gobernadora de Campeche está difundiendo una serie de videos, también señalamos que ese contenido de audios, quiero decir, exhiben en toda su precariedad intelectual y política al dirigente principal del PRI. Y lo que te encuentras, o lo que nos encontramos al menos nosotros aquí, es con una sociedad que crítica, o esa parte crítica, porque elegimos y somos representativos de un sector de la población, de una parte de la población, que dicen, ¿ya le estás haciendo el juego al presidente? ¿Criticando a Alito? ¿O ahora ya te pagaron? ¿Qué es lo que estás escondiendo? ¿Qué es lo que hay detrás de esta crítica a Alejandro Moreno? ¿Te estás sumando a debilitar a la alianza, etcétera, etcétera, etcétera? Desde luego que todo esto también en las propias redes, porque la realidad, como bien ha dicho Troll, no son las redes, solo lo expongo como una experiencia en la que también, por supuesto, entran entes que además muchas veces ni siquiera existen, pero los que existen, como lo ha dicho Troll, hacen que si señalas
o haces un señalamiento de acuerdo con nuestros públicos del PAN, tienes 4,000, y si haces un señalamiento y además estruendoso contra Andrés Manuel, tienes 30,000 o 50,000 o 200,000. Entonces, aquí tenemos, o empiezo a hacer el asunto mucho más complejo. Primero, porque es una representación fragmentaria de la sociedad. Segunda, porque mucha de la gente que cree que es crítica de Andrés Manuel López Obrador significa soportar o alentar las trapacerías de la propia oposición y en particular de Alejandro Moreno. Y tercero, porque creen que el universo es ellos, cuando en realidad, como en otros espacios ha dicho también Miguel Quintana, pues cuando en realidad en distintos otros vasos comunicantes es abrumadora la presencia de los representantes, voceros y público del propio gobierno federal. De tal manera que, pues, ese público hace que todavía sea más complicado ejercer un periodismo equilibrado, un periodismo con seriedad, y que nosotros como emisores, como periodistas, tenemos que asumir el costo. En etcétera lo asumimos. Y lo hemos platicado cuando hablamos de la libre manifestación de las preferencias sexuales, de la eutanasia, del derecho al aborto, cuando hablamos de todos esos temas que una sociedad profundamente conservadora, hay que decirlo, Sí, de acuerdo. profundamente conservadora es la que está en contra de Andrés Manuel López Obrador también, pues nos critican y nos critican duramente. Eso es lo que nos encontramos. Y finalmente, coincido con esta falta de reflejos, de mezcla de miedo, de falta de entendimiento en procesos comunicacionales, en fin, de la propia oposición, pero también que se comportan como mafias. Quiero poner un ejemplo. Una de las mejores personas que pueden conectar con la sociedad, independientemente de nuestras posiciones ideológicas, es Xóchitl Gálvez. Sin embargo, Xóchitl Gálvez es muy mal vista dentro del PAN, incluso dentro de sus propios correligionarios en el Senado. De tal manera que si para amplios segmentos de la población ella pudiera llegar a ser una alternativa, estoy especulando desde luego, una alternativa para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para el PAN no, y aquí no estoy especulando. Ustedes saben que les estoy comentando que pues hay digamos, otros intereses que tiene el PAN para lanzar otros candidatos, pero a Xóchitl de ninguna manera. Entonces, es muy complicado que, teniendo toda la actitud que dice Troll, y tiene razón, que tienen para no acercarse a las necesidades sociales, a las demandas sociales, para creer que con mentar la madre es hacer oposición, como es el caso de Lili Téllez, y encima de todo, la propia defensa de las canonjías. Díganme ustedes si no, el candidato al gobierno, este famoso Trampas o como Truco, ahí en Tamaulipas, pues resultó ser un candidato designado por el actual gobernador que quería aferrarse en el cargo y perpetuarse a través del propio Truco, y por eso perdió, de tal suerte que para mí una oposición pedorra como la que tenemos es la mejor aliada del presidente de la República en sus afanes autoritarios. A ver, bueno, no necesitábamos los videos para saber la clase de gente que era Alito, los audios, o sea, aunque gracias a esos audios yo me doy cuenta de que es más los audios miserable, solamente vinieron a confirmarnos algo que, pues, si estamos en este asunto, pues ya sabíamos, ¿no? Las acusaciones, la represión a los opositores, a los pocos opositores en Campeche, etcétera. Yo no lo sabía con esa dimensión, Jaime. ¿Mandé? Yo te reconozco, yo no lo sabía con esa dimensión. Sabía que es un ignorante, un autoritario, un prepotente y un vulgar, pero nunca creí que llegara a tanto. Pero es de grado, Marco Levario. Nada más es de grado. Es de grado. Sí, pero perdón, a ver, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos esperamos hasta que haya una oposición pura o escogemos al enemigo mayor o al adversario mayor o al mal mayor? Fraseenlo como quieran. Pero ¿cómo ven ustedes esa, no para ustedes, sino para la ciudadanía? O sea, ¿qué les dirían ustedes a la ciudadanía? No voten por el PRI en donde quiera que esté porque está Alito, o no voten por el PAN porque no quieren postular a Xóchitl Gálvez, y mejor vamos a quedarnos callados y no le mienten la madre a López Obrador, y mejor quedemos callados y que gane López Obrador. No sé, o sea, ¿qué les dicen ustedes? ¿Qué les podrían decir, ya sea en su carácter de críticos u oposición? ¿Tú qué dices?
¿Vas, Marco, o voy? Lo que tú digas, mi hermano, tú, ¿no? A ver, mira, a ver. El pueblo de México, y creo que El pueblo de México no existe, Troll. y Existen yo creo, pueblos en México, es diverso, tienen intereses distintos. Esa es una frase que no tiene contenido, Troll. pero bueno, la sociedad en México, que pareciera que el chip lo tenemos así, siempre busca liderazgos para poder ser llevados a. O sea, siempre esperas, si hay una, no sé, no falta el agua en tu colonia y estás esperando el vecino que hable más y al que le encanta perder el tiempo, y es el que se va, es el que todos deciden que sea el jefe de la manzana. Y ya le dejamos la bronca, ¿eh? Y después, puta, pinche jefe de manzana es un huevonazo, ya se jodió el de las cooperaciones. Digo, ese es el modelo pequeño de cómo opera México. La verdad es que es muy raro que salga el liderazgo. Y llegan a salir liderazgos interesantes de la propia sociedad, que comienzan a crecer y primero tienen una idea a la mejor romántica de servir. Después, pues ya les va gustando el poder y se dan cuenta que pueden formar parte de esta estructura del poder en el país. Y así van creciendo. Muchos de estos liderazgos hoy son presidentes de la República. Bueno, fueron presidentes y uno de ellos es hoy presidente de la República. Pero sí es una sociedad que está esperando que alguien se levante a hacerlo, porque nunca falta el líder que sí está interesado. El problema es que si la sociedad entrega la responsabilidad, se va a casa, no quiere perder tiempo, quiere todas las comodidades y le deja todo. Y aquel que va a sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, un día puede ser corrompido por este poder que tiene. Y termina convirtiéndose en regidor, síndico y esto. A ver, para el 2024 hay una fórmula mágica. Y de verdad creo que este ha sido uno de los graves errores de la oposición, y estoy hablando de los tres que están en la alianza. Los de los cuatro. Bueno, pues mira, el otro trae el plan por ahí, que además lo comenzó a hacer. Pero principalmente de estos tres. Estos tres están preocupados del modelo de cómo van a repartirse la asignación de la presidencia, pero de lo que están preocupados es cuántas curules van a alcanzar para poder seguir sosteniendo a una estructura o a una mafia interna en cada partido, como atinadamente les dijo Marco, que se puede sostener aún en una derrota ante el 2024. O sea, ellos terminan ganando. Ahorita les explico cómo funciona en el PRI. Pero lo que sí tenemos de ventaja y que quizá respondiendo a tu pregunta, Jaime, es en el 2024 no solamente se va a elegir presidente de la República, que ese ha sido el grave error, estarle diciendo a esta sociedad que solamente vamos a elegir presidente. En el 2024 vamos a elegir casi 30,000 cargos. Es de verdad una elección monstruosa, porque vamos a tener gobernadores, vamos a tener presidente de la República, gobernadores, legisladores, vamos a tener elecciones locales y elecciones municipales. Vamos a poder elegir lo que últimamente como error dicen en los medios de comunicación alcaldes, que solamente es alcaldes en la Ciudad de México, en el resto del país es presidentes municipales. Y se van a elegir síndicos y se van a elegir regidores. Y esta es una gran oportunidad, hasta para pegarle un susto a Morena. Porque, mira, te lo dice alguien que ya fue parte de esto. O sea, yo fui regidor en mi colonia, en mi municipio, fui regidor de educación y fui presidente municipal. Y la verdad es que cuando yo estuve en la elección, hubo elección a presidente de la República. Les valió quién estaba para presidente de la República en ese entonces. Les valió, ¿eh? El pueblo estaba interesado por su presidente municipal y la rebatinga se armó por el presidente municipal, por el candidato a presidente. Traíamos el juego en la población por ver quién iba a ser el que iba a gobernar mi municipio.
Se quedaron a un lado los candidatos a diputados que también se elegían ese día y el candidato a presidente de la República. Se quedaron a un lado. De hecho, te voy a decir una cosa, perdieron en mi municipio cuando ganaron en otros municipios. ¿Y qué incidió para que perdieran? Pues que el candidato a presidente municipal era de un partido opuesto, en el caso, por ejemplo, de López Obrador cuando perdió. Y esta es una fórmula que podría funcionar. La célula básica de la sociedad es el municipio. Y ahí es donde comienza el tema político en este país. Si los partidos tuvieran un poco de cerebro e interés de verdad de ganar el 2024, lo que deberían estar haciendo en este momento, en lugar de estar sosteniendo alito, deberían de estar trabajando comités de base, comités seccionales y comités municipales y estar ya trabajando estructuras a nivel municipal. Y entonces todos estos amigos que escriben en los chats, que quieren participar, que dicen que vamos a salvar a México y que escribes cosas en los chats que dicen, agarremos la bandera y salgamos de defender la nación. No, nomás ponte a trabajar en tu colonia, ponte a barrer, ponte a pintar las bancas, ve a hacer tequi ahorita a los arbolitos. Y finalmente, cuando llegue el momento de elegir a la autoridad en tu municipio, van a confiar en ti. Y en una de esas, no eres de Morena, y en una de esas en tu municipio, Morena va a perder, porque quien va a incidir en los votos va a ser el voto municipal. Esta es una fórmula que ha funcionado. Y aquí es el otro tema. Este era el interés del partido en homologar las elecciones. Se dieron cuenta que comenzaron a perder el poder porque había una elección diseminada en este país. Había elecciones casi cada 3 meses. Ahora vamos por los diputados. Ahora vamos. Y entonces pusieron el pretexto de que las elecciones eran muy caras y que para ahorrarle un gasto a México se homologaran todas las elecciones en un solo día. Bueno, el interés es que pues, quien gobierne y tenga más incidencia en los comités municipales, en el trabajo municipal, es el que se va a llevar los gobiernos estatales y el gobierno de la República. Y aguas, porque ¿quién está entregando programas en los municipios? ¿Quién tiene filas de programas entregándoles leche, despensas, fertilizante, maíz, dinero en efectivo? O sea, están trabajando esos comités, esas células, con más de 37,000 servidores de la nación en cada municipio del país. ¿Dónde está la oposición? Peleando a nivel federal por un solo cargo, cuando la batalla está en los pueblos, porque en el 2024 nos vamos a enfrentar en cada población. Es decir, un gravísimo error electoral. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿quieren participar? Participen desde ahorita. Movilícense como sociedad. Si de verdad quieren cambiar a México, rescatarlo, como les dicen muchos en los chats, pónganse desde ahorita a barrer su calle. Gánense a sus vecinos para que cuando llegue el momento de elegir candidatos, no quede de otra más que elegirlo a él. A él, porque él es el que trae al pueblo, él es el que trae a la colonia, él es el que trae a las colonias, él es el que trae a nuestro municipio. Y entonces sí, mira, le van a hacer la chamba al PAN, al PRD y al PRI, todo lo que no hicieron durante estos 2 años, se las van a poner muy fácil, porque en ese momento, cuando ya perdió 2 años la oposición, lo que van a hacer es andar agarrando los primeros candidatos que se encuentren, porque ni siquiera tienen ya estructuras. Y entonces, estos liderazgos son los que podrían insertarse en una elección en el 2024 que le podrían dar equilibrio a la elección federal. Y sí va a incidir el voto, sí incide, sí hay un registro sobre esto. Llega un momento en que te importa lo que pase a nivel federal, lo que te preocupa es quién va a gobernar en tu municipio, porque aparte hay juegos también, así a nivel federal hay juegos en los propios municipios entre los cacicazgos y los liderazgos locales. A ver, con base en lo que dice Troll y lo que dijo Jaime Marco Levario, yo creo que hay 2 cosas importantes en esto que acabamos de escuchar. Por un lado, México, si es que podemos hablar de un solo México, yo coincido con Jaime en que quién sabe qué somos, porque hay de todo, pero tratando de generalizar, podríamos decir que prefiere a un caudillo que a las instituciones. O sea, para México es importante tener un caudillo, una especie de papá que le diga cómo y por dónde. Sí. Y por otro lado, tenemos un factor que creo que hay que contabilizarlo con base en lo que dice Troll, que es el crimen organizado.
porque ese momento, digamos, de las presidencias municipales en donde realmente el trabajo, el pintar las bancas, el que no haya agujeros en las calles, que el equipamiento urbano esté, pues eso no importa, porque depende de quién compre ese pequeño poblado, porque ahí está el crimen organizado. ¿Qué hacemos con eso, Marco? A ver, nada más, espérame, Marco, deja más darle un ejemplo a Tere, rápido. En mi municipio en Oaxaca, están sembrados los 3 principales cárteles. Los jefes de la mafia, ¿eh? O sea, cuando hablo de los jefes, es los jefes. Ahí están, todos lo sabemos, todos conocemos, sabemos dónde están sus mansiones, tienen leones, están los meros. O sea, no viven en otro lado, viven ahí. No ha ganado Morena. Y ellos han puesto candidato, pusieron el último candidato que era en Morena. Bueno, los chingamos de nuevo y les volvimos a ganar. No han podido ganar, Morena no ha podido ganar. Pero ganó el crimen, la disyuntiva está cañona. A ver, escúchame, no ganaron, ganamos nosotros, ganamos como sociedad, o sea, ellos pusieron candidato en Morena, ellos, está bien identificado, era uno de sus sobrinos, ¿verdad? Ellos, y le metieron dinero y anduvieron arreando y anduvieron, ganamos nosotros, Tere, ganamos nosotros. No han podido ganar, ya van 3 presidencias municipales que les quitamos y los registran por Morena, no pueden. Porque tenemos una movilización activa, presente, porque no hemos soltado nuestro municipio, porque nosotros estamos presentes todo el tiempo, porque aunque yo fui gobernante hace 10, 15 años, yo sigo regresando a ese municipio y sigo atendiendo y sigo extendiéndoles la mano. Y al igual otros, y los liderazgos de ahí son así, y ahí somos muy unidos. Y ahí y te voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando yo goberné que los tenía ahí, se los dije, no se metan, ¿eh? Yo no me meto con ustedes, no se metan. No quiero desmadres en el municipio, no quiero que me empiecen a tirar cadáveres por todos lados, no quiero balaceras en el municipio y prohibido cruzar con sus camiones en el Sí, pero ahora no son tan lindos ni obedecen. Oye, ahora si no te cuadras, te matan. Oye, matan. Tere, son los mismos. Pero son los mismos. No te digo nombres porque tampoco se trata de esto aquí, pero te digo, hay ejemplos, se puede, Tere. O sea, te lo está diciendo alguien que sí lo puede hacer, ¿eh? Que sí lo pudo hacer. Y que cuando llegan los momentos de las elecciones nos salimos y nos vamos todos a trabajar. Y que nos juntamos y hablamos como pueblo. Y nos juntamos y nos ponemos de acuerdo. Y que nos hemos juntado hasta enemigos políticos, Tere. Esto es muy interesante. Nos hemos sentado enemigos políticos tradicionales de la población para ponernos de acuerdo. A ver, no le vamos a dar en la madre al pueblo. Aquí vivimos todos, aquí están nuestras familias, aquí sí nos ponemos de acuerdito. Vamos a darle chance a Marco, a ver, Dale, creo que será muy interesante oírlo también. A ver, Marco. No, bueno, pues una síntesis de los últimos 25 minutos que han transcurrido. Voy a tratar de responder un poco. Prometo ya no hablar. Primero, no existe la pureza. En todo caso, Dulcinea, y eso podría estar a discusión. No es el planteamiento mío el que cuando hace una crítica a la oposición lo hace desde una perspectiva de pontificar o de la pureza. Al contrario, trata de entender los endiablados entreveramientos que tiene la política, que como la vida misma no admite ni buenos ni malos. Simple y sencillamente lo que digo es que no está siendo un referente el opositor en el sentido partidario, alternativo a lo que estamos viviendo ahora con Morena. No en cuanto a su discurso, en cuanto a sus prácticas, en cuanto a la iniciativa o la imaginación tan chata que han mostrado. Siguiente aspecto. Creo que a propósito de la pregunta que hacía Jaime, la podemos invertir para darnos cuenta de lo difícil que es responder. Decía él, ¿ustedes entonces promoverían el no voto por la oposición y el no mentarle la madre al presidente y aún con la consecuencia de que pueda ganar el proyecto del presidente ungido en una favorecida, que me parece el caso es del de Claudia Sheinbaum? Si esa es la pregunta, que es compleja,
pensemos en que le hiciéramos una pregunta a nosotros a Marco Cortés y le dijéramos, ¿cuál sería el género periodístico que tú abordarías para describir la situación que vive el país? Es probable que Marco nos conteste, yo no soy periodista, yo soy político y entre otras cosas me dedico a hacer propaganda y a pedir el voto o a pedir que no voten por otros. Si eso es lo más probable, es la necesaria respuesta que yo tengo que hacer cuando me hacen una pregunta como si yo fuera político siendo periodista. Es decir, Jaime, Tere, Troll, mi trabajo no es decir por quién vote o no. No soy candidato, ni lo voy a hacer, ni lo pretendo ser. Simple y sencillamente digo que esto que se está mostrando como la oposición es chata y el mejor aliado, eso dije, eso sostengo con esa delimitación tan pueril que tiene ahora la oposición, está siendo el mejor aliado de Andrés Manuel López Obrador. Mentarle la madre o no es un asunto completamente banal o completamente menor. Hay quienes creen que haciéndolo o motejándole con algún concepto o adjetivo están haciendo oposición o siendo muy valientes. No es mi caso. Creo que al contrario, una de las expresiones más claras de la cobardía es querer circunscribir a una persona en una sola palabra y sentirnos muy valientes. Eso me tiene sin cuidado, pero sí creo que esta oposición que tenemos pues no funciona para mucho y no me verán diciendo, por supuesto que no, ni haciendo proselitismo en favor o no de esta oposición, pero quiero ser también muy claro en una beta que se nos pasó, que es, ¿hay una perspectiva opositora dentro de Morena? Desde mi punto de vista, sí. ¿Hay posibles requiebres y heridas dentro de ese partido e incluso dentro del propio gobierno? Que no son lo mismo en cuestión del espacio institucional que cada uno de ellos ocupan, por supuesto que las hay. ¿Existe la posibilidad de que haya un quiebre, un requiebre o incluso escisiones dentro de Morena? Todos sabemos que sí. Sí tenemos una oposición tan chata como la que ahora contamos. Sí tenemos una situación de deterioro dentro del propio partido, ahí podría haber candidatos. Lo mismo pudiera ser Marcelo Ebrard, que pudiera ser el propio Ricardo Monreal. Ahí y frente a cualquier situación que simbre la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador no vea coronado su maximato, estarán escuchando ustedes y yo les estaré tocando la puerta para tener el espacio que ustedes amablemente me han brindado para decir que votemos contra él. Muy bien. Sí, para decirlo de otra manera, si el mejor candidato es Ricardo Anaya, yo voy a promover que sea como hice cuando el segundo lugar ocupaba ese candidato. Y si dentro de Morena es el propio Marcelo Ebrard, lo haré. Igual que si llega a resultar el propio Ricardo Monreal, tengan la seguridad plena y absoluta que lo haré. Lo que no voy a hacer, y con eso termino, es convalidar trapacerías sin estar yo supeditado o queriendo purezas, pero por Dios, díganme ustedes si es una buena pregunta o una buena respuesta decir, oye Marco, pero la pureza no existe. Lo único que dijo Alito es, no hay que matarlos de hambre. Nada más. Oye, cabrón, lo único que dijo es que pues, los periodistas con 2 vergazos se quedan callados. Oye Marco, pues por favor, son palabras de él. Hagámonos cargo de eso. No se trata, desde luego, de persignarnos, ni tampoco de aludir o de presentar o de creer que puede existir una oposición pura. Desde luego que no. La vida misma no lo es. Pero por Dios, defender en aras de atacar a Andrés Manuel López Obrador a un hombre que compró en 20 centavos el metro cuadrado de un terreno que valía o que vale aproximadamente 2,000 pesos ese metro cuadrado, es vergonzoso apoyar a líderes como esos en aras de acabar con Andrés Manuel López Obrador. Cuidado.
ahí lo dejo para la reflexión. Defender una oposición de ese tamaño significa, eso sí, perpetuar la corrupción como forma de vida, nada más que pues es la corrupción de los nuestros, no es la de ellos. Jaime. Bueno, en aras del tiempo, porque ya nos extendimos un poco, les doy las gracias por la entrevista. No quería decir nombres. Disculpen por lo que a mí me toca. No, fue muy interesante, la verdad es que fue muy interesante y nos pone a reflexionar sobre eso. Gracias, Marco Levario, gracias, Miguel. Yo, por mi parte, no tendría más que agradecerles y espero que no sea la última vez. Ojalá que un día podamos tener más tiempo. Tú ya tienes que ir por lo que tienes que hacer. Programa, Marco. Y nosotros también tenemos casi que irnos. Qué lástima, de veras, porque estaba poniéndose interesante. Tere, ¿tú tienes algo que agregar? Yo agradecerles mucho a dos queridos amigos, a Marco Levario Turcot, a mi querido Miguel, el troll. De verdad que ha sido una plática muy intensa, muy interesante y la tenemos que continuar, queridos compañeros de este barco de la vida. Pues esperamos que muy pronto vuelvan a estar con nosotros, troll, Marco. Sí, hay otro momento con más calmita, mi troll. No, les agradezco mucho. Oye, Miguel, también Jaime. Me echan al final para que ya no me coma el programa. ¿De veras? ¿No va a cerrar el troll? No, ya no. Ya, olvídenlo, ya me voy. No, oigan, yo te quiero, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Sí, oigan, gracias, de verdad, es un placer y un privilegio. Y ahí me invitan para que les cuente cómo opera el PRI, yo que viví en las entrañas. Ok, claro que sí. Para que entiendan hacia dónde va Alito y por qué está de necio. Eso es lo que, para continuar en este análisis de Marco, que coincido con él en eso y tiene el por qué Alito esté así. Pronto los vamos a llamar otra vez para pedirles que estén con nosotros. De verdad, muchas gracias. Gracias. Adiós, Marco. Adiós, Jaime. Gracias. Gracias. Bye.